Ahí sí. El reino fungi, que uno le denomina en realidad, o muchas veces salen en los libros como reino hongos. Aquí, antes estaban en el reino vegetal porque las células son eucariontes y tienen pared celular. Ustedes probablemente recuerdan del colegio que las células vegetales tienen pared celular. Pero el tipo de pared celular es diferente. En las células vegetales es de celulosa y acá es de proteína. Y además, pero la principal diferencia, a ver, los hongos están formados por células eucariontes. Hay hongos unicelulares, pero hay otros hongos que son pluricelulares. Y tienen tejidos, o sea, tienen células que tienen una cierta especialización en ciertas funciones, pero tienen tejidos poco diferenciados. Los hongos, y es la diferencia fundamental, ¿por qué no pueden estar en el reino planta o vegetal? Porque los hongos tienen nutrición heterótrofa, porque se nutren de materia orgánica. Y las plantas, ¿no es cierto?, son autótrofos, realizan fotosíntesis. ¿Qué pasa acá? Son heterótrofos. Algunos son parásitos, ¿no es cierto? Algunos hongos son parásitos. De diversas especies, no crean que solo de la especie humana. Pero hay otros que cumplen una función muy importante, que son saprófitos, que se nutren obteniendo, ¿no es cierto?, su alimentación a partir de los cadáveres. Claro, podrá ser algo, ¿no es cierto?, que no visto desde el punto biológico puede ser medio impactante, medio, ¿no es cierto?, fuerte, pero efectivamente eso permite que en este caso hay un proceso de más eficiente que el caso incluso de lo que preguntan ahí, que son los carroñeros, de reciclaje de los elementos químicos hacia la naturaleza. Entonces, los hongos, pero también hay un grupo de bacterias, que me permitió recordarlo ahora, que hay bacterias también, que lo voy a anotar aunque no estemos saliendo del reino de los hongos, que son descomponedoras, que también degradan los cadáveres. Porque lo que pasa es que actúan las bacterias, actúan los hongos, y van los compuestos orgánicos, las diferentes moléculas grandes, van rompiéndose los enlaces por acción de bacterias descomponedoras y de hongos, también saprófitos, que van degradando estas moléculas y van quedando los elementos químicos separados. Por lo tanto, son fundamentales ¿en qué? En el reciclaje de la materia. Y los elementos químicos vuelven a los ecosistemas de esa manera. Lo que pasa es que un carroñero, por ejemplo un buitre, claro, va a comer, va a ocupar eso en sus procesos nutricionales, pero igual quedan restos ahí de los cadáveres. Y sobre esos restos actúan los hongos y las bacterias descomponedores. Mira, respecto a una pregunta, respecto a los hongos alucinógenos, si también descomponen todo, tendría que, mira, en la universidad, en la UMCE, que es donde yo tengo el laboratorio de etología y estoy gran parte de mis actividades presenciales cuando las habían, tengo ahí varios colegas y uno de ellos específicamente se ha especializado en hongos y en líquenes. No sé si en hongos alucinógenos, pero sí en hongos y líquenes. Entonces,
voy a hacer la consulta, porque es bien interesante la pregunta, si en el fondo, si los hongos alucinógenos te cumplen esta función de descomponer todo o parcial de algunos tipos de moléculas. Voy a hacer la consulta para darles la respuesta, digamos, precisa en la próxima clase que tengamos, o la pongo en el foro, ¿ya? Así que eso sería bueno, si la misma persona que hizo la pregunta la puede después de la clase poner en el foro, porque así yo me acuerdo y prefiero hacer la consulta con un especialista en este tipo de organismos, ya para que sea la respuesta más completa y más precisa respecto a ese tipo de organismos, ¿ya? Así que la vamos a dejar ahí entre paréntesis y me la daría colocan así. pena ponerla, me daría pena ponerla en el foro, pero se lo puedo enviar por correo, ¿no? Bueno, No sé si aparece. sí, no, colocan así también. Es más que nada para recordarme, más que nada por eso, ¿ya? Ningún problema. Entonces los hongos cumplen estas funciones, son heterótrofos, las células no son iguales a las de los vegetales, a pesar que tienen una pared celular, pero después se vio que la composición de esta pared celular era diferente. Cumplen funciones muy importantes, ¿no es cierto? Tenemos representantes ya del cuarto reino, que corresponde, el término como científico, es plantae, ¿ya? Llevado al lenguaje, ¿no es cierto?, nuestro, no latín, digamos, es el reino de las plantas. Que aquí sí hay subdivisión, que aquí hay algas pluricelulares y plantas ya más evolucionadas, que están las coníferas, por ejemplo, las coníferas son los pinos, todas las especies de pinos que hay ahí, y las angiospermas, no es necesario incluso que anoten esos nombres, digamos, el caso de las angiospermas, que son las plantas con flores, como tal. Entonces, el reino de las plantas es un reino muy importante, son organismos, bueno, al igual que los hongos están formados por células también eucariontes, pero acá tienen tejidos más complejos. Hay tejidos que conducen el xilema, el floema, conducen líquidos, conducen nutrientes, tienen, digamos, diversos tipos de tejidos protectores, por lo tanto son bastante más complejos. Son claramente aquí pluricelulares, salvo algunos que estarían en los grupos como de vegetales ahí más sencillos, pero en general son pluricelulares, son organismos autótrofos con nutrición. Por eso es bien importante, ¿no es cierto?, recordar que el tipo de nutrición, en este caso es autótrofa. Eso quiere decir que realizan fotosíntesis, ¿ya? Que realizan fotosíntesis. Ahí anoté los términos, ¿ya? Aquí una pregunta, en realidad que sí vamos a tener receso. En realidad deberíamos haber tenido, pero como que me lo salté. A ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que paremos ahora unos 10 minutos y seguimos después como unos 15 minutos más de clase? ¿O si seguimos seguido unos 10 o 15 minutos y terminamos la sesión? Que sigamos, creo yo. Ya que a mí se me olvidó, yo creo que quizás les conviene y terminamos, a ver, son 10:23, en unos 15 minutos y cerramos la sesión. Perfecto. Y va otra Profe, vez una duda. ¿sí? Perdón, lo interrumpí. No, Quería saber si después vamos a tener otra actividad porque se supone que la clase termina a las 12 casi. claro, mira, lo que a nosotros nos han sugerido que nosotros
vayamos matizando el tipo de trabajo en las asignaturas. Puede que hay veces que ocupemos, yo trato sí de ocupar no más allá de las 11, partiendo a las 9, parando entre medio unos 10 minutos, de 9 a 11, y después dejarle un margen para lectura, ¿no es cierto?, de la misma lectura que uno va recomendando, ¿ya? Porque lo que nos han recomendado, y estos diversos estudios, que nos han recomendado especialmente, digamos, desde el año pasado, que para no afectar lo que es la concentración de ustedes en las clases, si una asignatura de 3 horas, tratar de no tener las 3 horas cronológicas online, sino que matizarlo, hacerla más corta si vía Zoom y que lo otro no deje lectura, derive en ese tipo de cosas, o les envío un link para que vean un video. Entonces, eso lo vamos a ir matizando, ¿ya? Mi idea, y que el año pasado nos funcionó bastante bien, que en promedio trabajamos entre las 9 y las 10:30 en Zoom directo, o entre las 9 máximo hasta las 11, siempre con un recreo entre medio. Y en ese sentido, si yo me paso ya, si llevo como 50 minutos en la clase, desde que partimos de las 9, o sea, si hemos llegado a un cuarto para las 10 más o menos, avísenme para hacer un breve recreo ahí, ¿ya? Y después así vamos siguiendo. Entonces puede variar, ya puede variar la dinámica. En estas primeras como 2 sesiones, estamos ocupando un promedio como 1:30, y después lo vamos a ir matizando con lo que es justamente la lectura complementaria o revisión de videos, otro tipo de cosas. Y así vamos a ir matizando, y que en el fondo siempre tienen que tener sí, el espacio de lo que es el horario de la asignatura reservado para la asignatura. Porque potencialmente, y como bien plantea, ¿no es cierto?, una de las estudiantes, efectivamente, potencialmente podríamos ocuparlo, aunque no es recomendable, ¿no es cierto?, haciendo clases de esta manera hasta la hora que, cuando no es online, termina la asignatura. Yo en ese sentido prefiero ir matizando y decirles, miren, qué sé yo, para que avancen, lean el capítulo tanto, del libro tanto, etcétera. Entonces así van avanzando y no tienen que ocupar otro horario para eso, ocupan el horario que llamamos de trabajo autónomo dentro de cada asignatura. Así lo vamos a ir matizando, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar entonces, son 10:26, pensemos 10 minutos, ¿no es cierto?, para alcanzar a ver algunas características del reino animal también. Sí, hay una consulta, una mano levantada. Sí, sí. Sí. No, mi pregunta era que había dicho que las plantas son autótrofas, pero mi pregunta es si las plantas carnívoras son heterótrofas. Perfecto. Mira, es un punto súper interesante, porque las plantas carnívoras igual realizan fotosíntesis, por lo que se ha visto. O sea, igual parte de su nutrición, o quizás la nutrición principal, es autótrofa, pero complementariamente obtienen algunos nutrientes con esta característica de capturar algunos insectos, porque lo típico, ¿no es cierto?, es que son algunos insectos cada cierto tiempo. Y seguramente, y por lo que por ahí me recuerdo haber leído, si están en algún lugar que hay menos acceso a la luz, va a aumentar la necesidad de capturar insectos para poderse nutrir. Pero habitualmente es complementario e igual realizan fotosíntesis. Pero son un caso muy particular, claro, pero muy interesante. Gracias. Y tenemos, bueno, antes de pasar al reino animal, que por lo menos el objetivo hoy día es dejarlo presentado, en esta primera diapositiva, ¿no es cierto?, que ustedes van a poder ver más en detalle, porque en el fondo salían fotos de organismos nomás de esta primera diapositiva, que la producción de oxígeno, los niveles de oxígeno que tenemos en el planeta, ¿no es cierto?, es producto de la evolución, porque la producen ciertos grupos
de seres vivos. Hay muchas bacterias fotosintetizadoras que generan liberación de oxígeno al ambiente, algas acuáticas que también lo realizan, y además, ¿no es cierto?, los diversos o diversas plantas, que muchas de ellas nosotros conocemos, ¿no es cierto?, en los diversos lugares en los cuales nos toca estar, que liberan, ¿no es cierto?, oxígeno. Pero el gran cambio fue hace como 2.000 millones de años atrás, un poco más atrás de 2.000 millones de años, se postula que como 2.500 millones de años atrás, un grupo de bacterias primitivas, autótrofas, en los mares primitivos, fue desarrollando la fotosíntesis. Y el oxígeno fue pasando a la atmósfera. Y producto de un cambio notable en la atmósfera, producto de la acción, imagínense, de la actividad biológica de estas bacterias fotosintetizadoras, se habría formado como hace 2.000 millones de años la capa de ozono. Que la capa de ozono es esta cubierta protectora de la radiación ultravioleta del Sol, ¿no es cierto?, para todos los organismos que estamos en el planeta. Y si no hubiera ocurrido eso, las especies terrestres no podrían haber evolucionado, porque sin capa de ozono es imposible que sobrevivieran a la radiación organismos que no fueran solamente acuáticos. Por lo tanto, fíjense que estamos aquí en el planeta gracias a un cambio o una revolución biológica notable de hace unos 2.500 millones de años, que fue que un grupo de bacterias marinas empezó a realizar fotosíntesis y a liberar oxígeno al ambiente. Fíjense qué notable es. Y tenemos el reino. Bueno, y en la actualidad se postula que el gran pulmón, que siguen las bacterias fotosintetizadoras siendo muy importantes, indudablemente, pero dentro de las plantas terrestres, el gran pulmón del planeta en cuanto a liberación de oxígeno y otras características muy importantes, climatológicas, etcétera, corresponde al Amazonas. Que por eso es tan importante la protección de la Amazonía. Bueno, y por motivos obviamente éticos que corresponden, ¿no es cierto?, proteger toda la biodiversidad que ahí hay también. Pero si lo vemos desde el punto de vista utilitarista, es fundamental como un pulmón en el planeta. Y que por eso que es tan complicado esto cuando hay destrucción enorme del Amazonas, estas quemas, estos incendios en la Amazonía y que destruyen miles de hectáreas. Es algo realmente terrible. Y tenemos el quinto reino, que es el reino animal. ¿Ya? Bueno, reino animal. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de todas maneras, de células, de organismos que tienen células eucariontes, ¿ya?, que son estas células con núcleos definidos, etcétera, más complejas. Pluricelulares, quiere decir formados por muchas células, y que eso implica también que tienen presencia de tejidos. Y que aquí hay presencia de tejidos completos. Y hay un tejido que es propio del reino animal, que es, y que parte de características
vamos a irlo viendo en este curso y ustedes lo van a ver más adelante, más en detalle, que es el tejido nervioso. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, células que generan actividad eléctrica, potenciales eléctricos, respuestas eléctricas, que en la gran mayoría de los organismos del reino animal, como ustedes saben, son las neuronas, que son, ¿no es cierto?, el componente fundamental del sistema nervioso. ¿Eh? Pero, por ejemplo, las esponjas de mar, ustedes ven que a veces son como ciertas masas acuáticas que hay, que tienen poros que se abren y se cierran. Esa es la conducta que tienen. Poros que se abren y se cierran, más seguido, menos seguido, etc. Y circula el agua por dentro de ellos y sale el agua. Tienen células parecidas a las neuronas que se considera que son más antiguas que las neuronas, más primitivas, pero que ya generan ciertas descargas eléctricas que permiten que estos poros se abren y se cierran, y esas células se llaman neuroidales. Pero las esponjas de mar no tienen un verdadero tejido nervioso organizado. Por eso he estado en la discusión por muchos años si debería estar en el reino animal o no, porque algunos proponen científicos que debería estar en el reino protista. Pero por el momento está ahí en el reino animal porque tiene estas descargas eléctricas que producen estas células evolutivamente emparentadas con las neuronas. Pero la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los organismos del reino animal, porque esta es como una excepción y que está como en el límite, casi cayéndose así del reino animal y cayendo hacia el reino protista, tenemos que tienen tejido nervioso y tienen un sistema nervioso que nosotros más adelante vamos a dar algunas características del sistema nervioso, pero siempre relacionándolo con lo que es la conducta y con un enfoque comparativo. Entonces, los organismos del reino animal tenemos, ¿no es cierto?, que justamente tiene esta característica. La mayoría, no todos, ¿eh?, son móviles, o sea, pueden desplazarse de algún lugar a otro. Algunos lo hacen caminando, corriendo, saltando, volando, dejándose llevar por corrientes marinas, etc. Pero algunos son sésiles, a lo menos en parte de su ciclo de vida. Sésiles quiere decir que están fijos en un lugar, como los corales marinos, que están ahí ubicados, y de hecho son pequeños organismos que tienen hasta tentáculos, tienen boca y paralizan muchas veces pequeñas presas y se las tragan, tienen redes en su sistema nervioso, pero hay que considerar que en el caso de los corales, podemos decir que típicamente son sésiles. Ahora, en relación a una pregunta muy interesante, claro, ¿qué pasa con las crisálidas, que son los estados que también se llaman pupas, en, por ejemplo, muchos insectos, en las cuales internamente tienen metamorfosis y están algún tiempo ahí sésiles? Es correcto que hay dentro del ciclo de vida de una serie de organismos, como por ejemplo los insectos que llamamos, no lo anoten, holometábolos, que tienen un ciclo completo, que pasan, digamos, de huevo a larva de estado 1, estado 2, estado 3, y ahí entran
en un estado de crisálida o pupa. Piensen en las mariposas, el ciclo de vida de las mariposas, e internamente tienen la metamorfosis y emerge el adulto. Claro, ahí en ese caso, en la fase de pupa o de crisálida, en esa fase son sésiles o inmóviles. Entonces hay algunas especies que sí, que podrían tener en una etapa de su ciclo biológico alguna fase sésil e incluso aparentemente inactivo, pero que adentro de esta protección están ocurriendo cambios enormes. Dicen que de una larva sale ¿no es cierto? De una oruga, que es una larva en realidad, sale una mariposa. O sea, son cambios enormes los que están ocurriendo ahí. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, llegamos al objetivo de dejar presentado los 5 reinos de los seres vivos, porque hoy día era más que nada recordar algunas cosas de biodiversidad. ¿Ya? Por lo que nos informaron, la próxima semana es Semana Mechona. Por lo tanto, no tenemos clases online, porque eso nos pidieron que no hubiera clase online, y está bien, porque ustedes van a tener otra actividad. Pero yo les voy a poner en el foro que, digamos, ahí datos de qué pueden avanzar en bibliografía, con calma, pensando, ¿no es cierto?, para lo que es la primera parte del curso. ¿Ya? Pero ahí yo se los coloco, sí, en el foro esa información. No sé si hay algunas dudas finales, porque el compromiso era más o menos 12, 13 minutos, digamos, ir llegando hasta ese punto por hoy día. Si tienen alguna consulta, algún aspecto que quieran comentar. En realidad, solamente era una diapositiva de las que estuvimos conversando, que la voy a mostrar rápido solamente para recordárselas, pero no ocupamos ninguna otra, por lo tanto no perdimos información didáctica, que es esa que está ahí. Todo estuvo basado en esa diapositiva hoy día. Voy a ver porque hay una mano levantada, María José. Sí, hola, profe. Hola. Quería preguntarle, porque no me quedó claro muy bien el reino protista, como qué son hongos, son bacterias, qué son. En realidad, como representante, el nombre, que aunque no sea tan conocido, del grupo de animales, no de animales, perdón, use mal el término, de organismos típicos del reino protista, son los que denominamos protozoos. Y dentro de los protozoos, mira, están las amebas, que ahí la mencioné porque son importantes desde el punto de vista parasitario, los paramecios, por mencionar algunos, las euglenas, por mencionar otros. Por lo tanto, pero los más diversos dentro de los protozoos, los más, que estamos hablando de 40.000 a 60.000 especies, son los que conocemos como protozoos, que son organismos protistas, unicelulares, eucariontes. Algunos son heterótrofos, otros son autótrofos, algunos son parásitos, otros no son parásitos. Y quizás el de ameba puede ser el que, ¿no es cierto?, el que ustedes puedan recordar más por lo que son parásitos. Y también aquí está el que yo les mencionaba, que corresponde a los tripanosomas, que ahí son varias especies de tripanosomas que también son protozoos y que son parásitos, que son los que producen todas enfermedades, que producen fiebres y fiebres tropicales, muchos de ellos. O la enfermedad de Chagas acá en Chile. ¿Aiden tiene levantada la mano o Aiden? Aiden, sí. Aiden. Quería, no me queda totalmente claro como qué los diferencia, porque
No sé si es porque son más como parásitos, pero algunos que no lo son, así que como que no me queda muy claro. Mira, perfecto. Totalmente, digamos, válida la duda. Dentro de lo que es este capítulo introductorio, vamos a volver a retomar, pero ahí me voy a enfocar principalmente en el reino animal y ahí lo vamos a subdividir en clasificación de los principales organismos. Entonces, en esa misma clase voy a hacer algo similar, pero más acotado, con los principales tipos de protozoos o de protistas para que ustedes se ubiquen bien. Porque hoy día era como esta visión que ya ubiquen por lo menos las características a nivel de los 5 reinos. Entonces ahí voy a dar características que tienen que ver más que nada, la clasificación que se utiliza bastante es por el tipo de locomoción que ellos tienen. Porque ahí hablamos de los ciliados, que son los que tienen como pequeños pelitos, pero muchos que los mueven como si fueran remos para nadar. Y ahí dentro de los ciliados tenemos muchos. Los flagelados, que tienen como un látigo, que lo mueven bien brusco así. Y ahí están los trypanosomas. Y tenemos los ameboides, que son los que tienen pseudópodos, que son como falsos pies o cambios de forma que les permite ir desplazándose. Entonces, ahí les voy a poner fotos de cada uno de ellos para que efectivamente se clarifique ese punto, porque yo entiendo que puede estar todavía muy difuso. ¿Ya? ¿Te parece? Sí, profe, gracias. ¿No? Y muy buen aporte también, y de hecho lo voy a anotar aquí en el cuaderno, que siempre voy tomando nota de aspectos que te pueden ir requiriendo. Entonces, en clase de reinos, que ahí nos vamos a dedicar más que nada a los animales, pero anoté clasificación de los protozoos, pero una clasificación sencilla, solamente en estos 3 grupos que tienen que ver en el sistema de locomoción que tienen, y que ese es muy utilizado. Y les voy a poner una foto de cada representante para que lo ubiquen bien ahí, ¿ya? Ese sí, lo vamos a complementar ahí, en estas primeras clases. Respecto a las lecturas, incluso pueden seguir aprovechando parte de hoy día. Sí, sigan avanzando en lo que se refiere el libro de Carranza de etología en relación al capítulo 1 y capítulo 2. ¿Ya? Porque eso nos va a ir sirviendo para las clases que vienen. ¿Sí? Ocupen estos tiempos, incluso cerrando las sesiones, etcétera, que potencialmente lo pueden ocupar para eso, dentro de la próxima semana, que hay semana mechona, para, ¿no es cierto?, ir leyendo, tomando notas, destaquen lo principal, etcétera, de lo que es el capítulo 1, la introducción, que es como el prólogo, el capítulo 1 y el capítulo 2 de el libro Etología de Carranza. Así que, Perdón, activé la cámara sin querer. No me di cuenta. correcto. Lo siento, profe. No se preocupe si, digamos, hay de repente a mí me ha pasado de repente que uno se le olvida que está sin sonido, está hablando, que sé yo, hay cosas que se dan nomás dentro de esta dinámica online. Así que no hay problema. Listo, entonces, si no hay otra duda, estaríamos listos por hoy día. ¿Ya? Profe,